Buenos días, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo la invitación a dar esta charla a Silvia Sánchez, comisaria de la exposición Arte Contemporáneo en Oaxaca, Vanguardia, Mito y Tradición, y también a Rosa Ruiz, directora del Museo Rally. La charla que planteo va justamente en la línea de intentar insertar algunos de los contenidos, sobre todo de obras de algunos de los artistas que participan o que están incluidos en la muestra, dentro de un contexto de carácter histórico. Voy a partir desde el siglo XIX, tratando sobre todo de la recuperación y el registro, sobre todo de lo precolombino, paulatinamente su utilización como fuentes para el arte contemporáneo, en arquitectura, en pintura, en artes aplicadas, y en otros géneros, hasta llegar a lo que son las vanguardias en los años 20, 30 y posteriormente otras vertientes que se van dando dentro de lo que es el arte contemporáneo y su vinculación a esas tradiciones precolombinas, a lo que podríamos llamar lo amerindio, otras cuestiones vinculadas a lo arcaico y a la recuperación de lo arcaico en una clave contemporánea, donde entrarán artistas como Rufino Tamayo, como Rodolfo Nieto o como Francisco Toledo, artistas de la región de Oaxaca, que están incluidos en la muestra y que entran perfectamente dentro de estos lineamientos. Voy a compartir la pantalla de esto que he llamado Precolombinismos y otros horizontes amerindios en el arte. El arranque del siglo XIX nos marca, para el caso de Latinoamérica, el momento de las independencias, el proceso emancipador de América, y en cuestiones artísticas vendrá prácticamente desde el inicio del siglo, pero con mayor fuerza en las décadas centrales de la centuria, décadas 1830-1840, la acción de los conocidos como viajeros del romanticismo europeo, que vienen de distintas partes, de Alemania, de Francia, de Inglaterra fundamentalmente, surcando el continente y haciendo representaciones de paisajes, de costumbres, y curiosamente muy pocos de ellos reflejan lo que son los conjuntos arqueológicos precolombinos. Uno de los casos es Frederick Catherwood, inglés, quien realiza una gran cantidad importante, además, desde el punto de vista de lo semántico, de litografías en la zona de Yucatán. Pero, lógicamente, hay muchos viajeros que a través de la litografía, a través del dibujo, luego de la fotografía, van a ir dejando registro de este tipo de testimonios, solo conjunto arqueológico, sino también de piezas muy, muy concretas, como podemos ver en el caso de Manuel María Paz en Colombia o de von Grumgow en Tiahuanaco y la presencia de Alphonse Stubel, que van marcando también, ¿no es cierto?, ese proceso de registro, que en el caso concreto de la región que nos ocupa, la de Oaxaca, también va a tener sus muchos representantes, sus muchos viajeros que van a dejar constancia de las ruinas de Mitla, como el caso de las fotografías de Siré Charnay, o por supuesto de Monte Albán, que son los dos grandes referentes o dos de los mayores referentes cercanos a Oaxaca, y que a través de la publicación de esas fotografías en libros de viaje, van a ir creando también un repertorio de confirmación y de conocimiento, sobre todo, de estos conjuntos arqueológicos. El caso del libro Las ruinas de Mitla y la arquitectura del ya mexicano, ¿no es cierto?, Manuel Francisco Álvarez, en el año 1900, un personaje del cual haremos referencia también enseguida, muestran ese amplio arco temporal en lo cual se van ubicando estos testimonios.
lo que podríamos llamar dentro de este proceso como una especie de estadio posterior, lo compondría lo que podríamos llamar la reinterpretación o la reproducción de estos testimonios arqueológicos. Es decir, no solamente ya se trata de registrarlos, sino también de comenzar a utilizarlos como elementos plausibles de entrar en obras de arte contemporáneo o inclusive de reinterpretar para esas nuevas creaciones. Pongo casos como el de Francisco Lazo, pintor peruano, un cuadro además muy conocido y ya paradigmático dentro de la historia del arte peruano, El habitante de las cordilleras, obra pintada en 1855, es decir, mediados del siglo XIX, donde ese habitante de la cordillera aparece sosteniendo una pieza cerámica, piezas cerámicas que también tendrá en cuenta Paul Gauguin, francés, pero con ascendencia peruana por lado materno, que dentro de sus composiciones, muchas de ellas también, como el caso de la que aparece abajo a la derecha, La naturaleza muerta, con grabado japonés, justamente, ¿no es cierto?, queda testimoniada su pasión por lo oriental, por lo asiático, pero donde destacamos también, ¿no es cierto?, la inserción de esa jarra creada también por él, es decir, la cerámica está en la parte superior, donde lógicamente en ella encontramos esas reminiscencias de lo que era la cerámica antigua peruana. Dentro de este proceso de reinterpretación, un apartado de mucho interés lo compone tanto la arquitectura como el monumento conmemorativo. Y para marcar, como vimos también en el caso de Gauguin, que no es solamente una cuestión que queda restringida al continente americano, sino que también lo precolombino, ¿no es cierto?, como fuente se expande a otros territorios, a otros continentes, lo significo con este boceto para el Monumento a la Libertad de Nueva York, en torno a 1875, monumento que fue inaugurado en 1886, obra del francés Frédéric Bartholdi, que, como puede verse en uno de los proyectos originales, iba a situar la Estatua de la Libertad sobre un pedestal que era una réplica de una pirámide antigua mexicana. O un monumento sí concretado con un pedestal neoprecolombino, que es el monumento a Benito Juárez en la propia ciudad de Oaxaca, una obra de la última década del siglo XIX, y en cuyo pedestal pues, se recuperan varios elementos ornamentales de las ruinas de Mitla y de otros repertorios de la región. En torno a esas mismas fechas, 1895, 1900, de ese momento data este piano neozapoteca, otra vez la referencia a la región de Oaxaca con lo zapoteca, y donde se plantea un instrumento contemporáneo, pero con esa ornamentación de raíz zapoteca. Un piano que además va a ser muy criticado por Manuel Álvarez, el arquitecto a quien ya habíamos referenciado con anterioridad, quien en cierta medida denunciaba el hecho, más allá, ¿no es cierto?, de su pasión arqueológica, aquel libro de las ruinas de Mitla, digamos, se quejaba en cierta manera del uso y sobre todo del abuso de la utilización de los repertorios precolombinos en obras de nuevo cuño, ¿no? Y decía, entre otras cosas, que bueno, ya no solamente numerosísimos edificios están recurriendo a esto, sino también ya están aparecidos pianos zapotecas, como si los antiguos mexicanos hubieran conocido el piano, ¿no? Pero esto también nos abre una vía, algo que va a desarrollarse sobre todo en el primer tercio del siglo XX, vinculado también a todas esas ideas de las escuelas de artes y oficios, vinculado a esa trayectoria
de William Morris en Inglaterra y como reacción a la segunda revolución industrial, la necesidad de reactivar talleres y gremios y volver a lo artesanal, a la manera medieval, que en definitiva también va a expandir su influencia y durante ese primer tercio del siglo XX en Latinoamérica vamos a ver no solamente surgir, sino en muchos casos consolidarse escuelas de artes y oficios que van a crear todo tipo de objetos ornamentados con elementos provenientes de las culturas indígenas. A la derecha, un guardabanderas indigenista hecho por el escultor argentino Luis Perlotti en torno a los años 20 o en torno a 1930, que es demostrativo simplemente a partir de una pieza de algo que fue verdaderamente extenso. En esos años, en mediados de los años 20, se hicieron, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, salones de artes industriales y artes aplicadas en las cuales este tipo de objetos eran, o se habían presentado en gran escala, en gran cantidad. También en todo este proceso debemos tener en cuenta la presencia de artistas de la modernidad y la vanguardia latinoamericana, que no solamente se dejan influir por esto, sino que realizan un trabajo también de registro, ¿no? Un poco siguiendo ese proceso que venía o que habíamos visto en el siglo XIX de dibujar, de representar tanto conjuntos arqueológicos como piezas en concreto, que no solamente servían muchas veces o estaban en muchos casos vinculados a museos, es decir, a dejar el registro de las piezas, sino también a través de ese registro luego basarse para hacer sus propias obras. Aquí tenemos casos, uno en el norte y otro en el sur del continente, Miguel Covarrubias en México, con una representación de las ruinas de Mitla, justamente, o Juan Carlos Figari Castro en Uruguay, hijo de otro pintor, quizás uno de los grandes figuras de la modernidad uruguaya, que es Pedro Figari, quien también en la segunda década del siglo XX se dedicó a hacer este tipo de registros. Pero, como digo, este panorama es también muy, muy amplio. En general, todo lo que yo les vaya mostrando son casi cosas puntuales, pero de escenarios que son lógicamente mucho más extensos. Dentro de la concepción que había en intelectuales, artistas, creadores de toda esta época, indudablemente hay una cuestión vinculada a la educación básica. Hay que tener en cuenta, esto no lo había dicho hasta este momento, lo que significa los años que van entre 1910 a 1920, marcados por dos sucesos que van a ser muy importantes para los países latinoamericanos. Por un lado, la celebración de los centenarios de las independencias en torno a 1910, pero asimismo también el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, que supone desde lo cultural una puesta en tela de juicio al modelo cultural europeo. Y es un momento de una mirada introspectiva en donde creadores intelectuales van a comenzar a ver y cada vez, además, con más pasión, los momentos históricos del continente y sus culturas, tanto las precolombinas como también la cultura de la época colonial. En lo que respecta a lo precolombino, va a haber una intencionalidad, como digo, de entrar en las capas sociales más bajas, es decir, no dejar todo esto solamente en un ámbito, podríamos decir, de lo elitista, sino justamente de penetrar en la educación escolar. Van a publicarse en los años 20 en distintos países manuales, carpetas, álbumes para enseñar dibujo en las escuelas a partir de los diseños precolombinos, no solamente pensados para la escolaridad infantil, por así decirlo, sino también en muchos casos, como el caso de los cuadernos Viracocha, publicados en 1923 por el arquitecto Alberto Geli y Cantilo y el escultor Gonzalo Leguizamón Pondal, pensados también para que los arquitectos
y otras profesiones pudieran aplicar en sus obras este tipo de elementos. A la derecha, los dos cuadernos que publica la peruana Elena Iscue en París entre 1925 y 1926, El arte peruano en la escuela, que compone una introducción explicativa, pero también una serie de láminas, como pueden ver, la de abajo a la derecha, con una cuadrícula, luego venía acompañado de una cuadrícula en blanco, con la idea, ¿no es cierto?, de que el alumno pudiese trasladar luego ese dibujo y de esa manera ir educando la mano, pero también, ¿no es cierto?, el concepto de lo precolombino. Va a ser un momento donde la idea de la integración de las artes va a expresarse con notoria importancia, y no solamente, como decía al principio, van a ser la pintura, la escultura, la arquitectura, es decir, las consideradas tres bellas artes, sino el dibujo, el diseño gráfico, las artes aplicadas, el teatro, la escenografía, la música, es decir, todo, va a haber toda una gran parcela de creaciones latinoamericanas que van a estar teñido de lo precolombino. Como puede verse, por ejemplo, el diseño escenográfico para la ópera Inti Raymi que hace Pedro Pablo Traversari en Ecuador, una ópera de la cual hay muy poca información, y sí más conocida las representaciones que hace la compañía incaica dirigida por Luis Valcárcel de la ópera quichua Ollantay. Aquí aparece a la derecha el cartel que realiza el argentino Rodolfo Franco para cuando Ollantay se presenta en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1923, y también del mismo Franco una escenografía abajo a la izquierda que es de una nueva representación ya también en el Teatro Colón de Buenos Aires, pero de 1926, en la versión de Constantino Gaito. Dentro de esta secuencia, destacar también con mucha importancia el tema de los textiles. Un trabajo de unos pocos años del estadounidense James Reid, que se llamaba hablaba de los textiles como el primer arte moderno a nivel universal, donde destacaba justamente el carácter abstracto desde el punto de vista formal de los antiguos textiles peruanos, y decir que justamente estos tejidos, los wari y de otras Nazca y de otras culturas, van a servir de base para la enseñanza del tejido en la Bauhaus alemana en los años 20. En ese marco va a destacarse Annie Albers, una artista alemana, quien justamente, y junto a otras artistas como Gunta Stolz y otra gran cantidad de mujeres que se forman en los talleres de textiles de la Bauhaus, van a tomar como referencia justamente esos textiles del antiguo Perú. Aquí tenemos a la izquierda un tejido original de la cultura tiahuanacu, que visto con ojos modernos podríamos perfectamente encontrar en ellos, en ese tejido, esas características de abstracción, casi de abstracción geométrica, y en el caso de la derecha un diseño del año 26 hecho justamente por Annie Albers, una artista de la cual enseguida seguiremos hablando. Dentro de lo que es el diseño gráfico, el tema de ilustración de libros, el tema de ilustración de revistas, el tema de ilustración de partituras musicales, va a dejar en evidencia, a poner en evidencia el interés que se toma por estas reutilizaciones, reinterpretaciones, tanto de lo precolombino como de otras vías amerindias, es decir, de culturas no solamente antiguas, sino también de culturas vivas, donde en muchos casos también, ¿no es cierto?, se recurre a la creación de caligrafías como si hechas o pensadas al estilo precolombino, y como pueden ver en las distintas imágenes, acompañado de
numerosos elementos, ¿no? La presencia de vasijas decoradas en muchas de las cubiertas, la presencia de la figura femenina, y por supuesto, ¿no es cierto?, todo el tema de grecas y otras ornamentaciones que, si bien en el origen no se habían pensado como una mera decoración, y esto lo cuenta muy bien en sus trabajos el artista argentino César Paternosto, que además es uno de los grandes teóricos de todos estos temas, es decir, que no se, afirma que en la antigüedad todo esto no eran simples ornamentaciones, sino que eran significados, eran maneras, ¿no es cierto?, de escribir, de transmitir mensajes, pero que ya, lógicamente, en nuestro tiempo sí son más rescatados desde un punto de vista de lo formal o del ornamento sin el significado intrínseco que tenían en su origen. Desde el punto de vista arquitectónico, grandes figuras como Frank Lloyd Wright, uno de los grandes arquitectos del movimiento moderno a nivel mundial, en sus inicios va a realizar obras como el Gran Hotel de Tokio en 1915, donde inserta algunos elementos tomados de las culturas precolombinas, o de una manera más evidente, obras de principios de los años 20, como la Hollyhock House de Los Ángeles, 1921, que toma claramente como referencia el templo de Palenque que aparece a la izquierda. Lógicamente, con una visión completamente moderna, no tan ornamental, podríamos decir, aunque también tiene ornamentos, pero sobre todo desde lo estructural. Sí, más con un carácter, digamos, ornamental. Tenemos edificios vinculados a Yucatán en los años 20, como la Casa del Pueblo, que construye o diseña el arquitecto Ángel Bacchini en 1928, que organiza esa fachada, donde destacan cuatro serpientes, la reproducción de cuatro serpientes que sí toman como referencia las que están en el Templo de los Guerreros del conjunto arqueológico de Chichén Itzá, que aparece arriba a la derecha, que se va a convertir además estas serpientes en una referencia muy habitual que se va a aplicar a otros edificios, como el caso, por ejemplo, del Pabellón de México, de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que lo tenemos muy cerca y se puede visitar, realizado por quizás el arquitecto más importante e internacional de Yucatán en la primera mitad del siglo XX, Manuel Amabilis. Hoy es el Pabellón de México un edificio perteneciente a la Universidad de Sevilla. Esta vertiente de los edificios contemporáneos que aluden a el pasado precolombino es algo que se sigue desarrollando hoy, y eso uno lo puede ver mucho en las zonas turísticas, el caso, por ejemplo, de Yucatán mismo, con muchos edificios neomayas, generalmente hoteles, muchos de ellos bastante kitsch, pero también, ¿no es cierto?, hay otros ejemplos de mediados y finales del siglo XX, como estos dos que ven en pantalla, la Nahuacalli, que diseñan Diego Rivera y Juan O'Gorman para albergar la colección de arte precolombino de Diego Rivera, un edificio que se plantea pasado el Ecuador del siglo XX, que recurre a el tezontle, una piedra volcánica que se había utilizado en la construcción de edificios precolombinos, es decir, hay una presencia de lo tectónico que es muy importante, pero también, ¿no es cierto?, ese lado moderno con los grandes cristales, las grandes paredes de vidrio, utilizando el símil corbusierano, que le dan, ¿no es cierto?, ese otro aspecto, pero planteado sobre todo también, ¿no es cierto?, esa idea de gran fortaleza, es decir, donde no prima lo ornamental, como habíamos visto en esos edificios de Yucatán, sino sobre todo lo estructural. Lo mismo que la Capilla del Hombre, que planea el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín en Quito a finales del siglo XX y que se inaugura ya en el siglo XXI con el fallecido, que también, ¿no es cierto?, en lo alto de un cerro de Quito aparece esta gran fortaleza de piedra, que iba a albergar una serie de obras que iba a pintar Guayasamín, pero que su muerte truncó, y lo que se exhibe actualmente pues son obras de él de gran formato.
Desde el punto de vista del arte contemporáneo y las vanguardias, lo precolombino va a tener una gran presencia, pero va a tomar algunos giros diferentes a los que vimos en los años 20, por ejemplo, la praxis de Joaquín Torres García, un artista uruguayo radicado desde finales del 19, principios del 20, en España primero, vinculado al noucentisme catalán, luego pasa por París, pasa por Nueva York, regresa en los años 20, pasa por París, por Madrid a principios de los años 30, para regresar definitivamente a Montevideo en 1934, donde creará la Escuela del Sur y el Taller Torres García, que dirigirá hasta su fallecimiento en 1949. Joaquín Torres García es un artista muy vinculado a las vanguardias geométricas europeas, al constructivismo, y lo que en un momento se va a producir es un gran impacto en su mentalidad, en su forma de ver, en 1928, cuando en París se realiza una gran exposición de arte precolombino. Esto va a ir generando un giro en su concepción, donde va a ir acercando esos parámetros constructivistas que está desarrollando en Europa a lo precolombino, en esa idea que él llamará más adelante universalismo constructivo, y en el cual intenta interpretar el sentido geométrico y el sentido constructivo de las antiguas culturas americanas, particularmente con lo incaico, y donde él va aspirando paulatinamente no tanto a reproducir desde un punto de vista, podríamos decir, ornamental, lo precolombino, sino justamente de intentar recuperar el sentido que tenía todo aquello desde lo tectónico, pero también desde lo semántico, desde sus propios significados, para decidir su propia trayectoria. Y va a crear obras como esta construcción en blanco y negro, es decir, mantiene esa idea de lo constructivo, pero donde inserta el inti, el sol, para los incas, máscaras, animales, elementos también de la vida contemporánea, y esa idea, esa palabra, ¿no es cierto?, las dos palabras que aparecen en la obra son tanto el Inti, el sol, pero también esa idea de Indoamérica, que en definitiva casi podría ser, en este caso, sinónimo de lo amerindio, que es el término que estoy utilizando. Y dentro de ese amplísimo taller, del cual podríamos mencionar a muchísimos artistas, sus propios hijos, este, también José Gurvich, también Gonzalo Fonseca, también los hermanos Ribeiro, es decir, es una gran camada de artistas que inclusive continúa con el taller tras la muerte del maestro, pero destacar, por ejemplo, la obra de Rosa Acle y esta composición norte, que es muy interesante porque aparece en la parte superior la referencia al sur y abajo el norte, que anticipa en cierta manera el famoso mapa invertido que va a hacer Torres García a principios de los años 40, de nuestro norte es el sur, ¿no? Entonces, poner en la parte de arriba el sur y debajo el norte. Obra, la de Rosa Acle, de 1938. A mediados del siglo XX, en casos coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, en casos en años posteriores, casi podríamos advertir, a la manera de que se había dado en el siglo XIX, la presencia de viajeros europeos, estadounidenses, dentro o viajando, mejor dicho, a Latinoamérica, y concretamente a conjuntos arqueológicos, muchos de ellos artistas de renombre, como el caso de Henry Moore, que aparece, y aquí lo introducimos a Rufino Tamayo en la charla, aparecen juntos en Xochicalco en 1950. Si bien se sabe que Henry Moore, una de sus grandes influencias fue el chacmol de los mayas en cuestiones de tipo escultórico, y también la foto de la derecha, donde se ve a Diego Rivera con su Xoloscuincle, su perro de origen precolombino, y además con la camisa y con el
chullo peruano, nos habla también, ¿no es cierto?, de la adopción de elementos que provienen de lo precolombino o de lo amerindio por parte de los artistas contemporáneos, amén, ¿no es cierto?, de la formación de colecciones de arte precolombino, como el caso tanto de Tamayo como del propio Diego Rivera. Hoy ambos tienen museo, el Museo Precolombino de Rufino Tamayo está en Oaxaca, el de Diego Rivera en el Anahuacalli, que ya mostramos, y que generalmente comparten un protagonismo con otros dos tipos de colecciones, que son las de arte popular y las de arte contemporáneo, muchas veces arribadas a estos artistas pues, por intercambio con sus propios colegas. Estas tres vías, lo precolombino, lo popular y lo contemporáneo, suelen marcar las colecciones de los artistas de esta generación. Dentro de estos viajeros, indudablemente, de los más destacados van a ser el matrimonio de los alemanes Annie y Joseph Albers, a quienes mencionamos en el caso de Annie, y también estuvo Joseph allí, ¿no es cierto?, vinculados a la Bauhaus en los años 20, pero tras el cierre de la Bauhaus en 1933 por el régimen de Hitler, se van exiliados a Estados Unidos y muy pronto van a comenzar una serie de viajes, en el año 35, 36, 37, a Latinoamérica y concretamente a los conjuntos arqueológicos. Van a hacer un total, a partir de entonces, de 14 viajes al menos a Latinoamérica, y donde no solamente van a hacer un trabajo de registro fotográfico de los conjuntos arqueológicos, sino que lo van luego a aplicar a sus obras de una manera bastante singular y bastante moderna. Aquí los tenemos a Annie y a Joseph durante el viaje en 1937, en este caso en Mitla, muy cerca, como decía al principio, de Oaxaca, y una de las tantas obras que Joseph Albers hizo de homenaje a Mitla, pocos años después, 1940, donde nosotros vemos fundamentalmente cómo no hace una reproducción de Mitla, sino simplemente que se deja sugestionar por las geometrías de Mitra para crear una abstracción geométrica con una muy particular aplicación del color en ese trayecto que luego tendrá Albers hacia lo que son sus series más extensas y más conocidas, que son el homenaje al cuadrado, en el cual mucho tiene que ver justamente todas las enseñanzas recibidas en los conjuntos arqueológicos. Y en el caso de Monte Albán, es otra de los conjuntos arqueológicos que les sirve como referencia para crear obra propia, obra de nuevo cuño, también de abstracción geométrica, como el santuario que aparece abajo a la izquierda, 1942, de la serie Graphic Tectonic, o también los homenajes que hace a Monte Albán, también a principios de los 40, que no solamente los podemos tomar como una abstracción geométrica, sino casi inclusive como una especie de precursores obras precursoras del arte óptico. La prédica de Torres García y esa creación constructivista digamos, de cuadrículas en las cuales va insertando distintos elementos, como veíamos, ¿no es cierto?, el inti, la máscara, el insecto, la figura humana, va a también tener una difusión internacional y se va a comenzar a conocer, inclusive a principios de los años 40, cuando toda esto que podríamos llamar obsesión por lo amerindio va a estar a la orden del día en muchos de los artistas de la modernidad estadounidense, como el caso de Jackson Pollock, como el caso de Barney Newman. Vamos a tener también artistas como Mark Tobey o Adolfo Gottlieb, que en cierta medida y a su manera siguen también algunos de los rasgos de estos Torres Garciescos de digamos, dentro de esas cuadrículas constructivas, insertar también, ¿no es cierto?, elementos, petroglifos y otros signos que proceden de las culturas amerindias americanas. La enseñanza y el magisterio de Torres García va a extenderse por el continente, va a tener influencia inclusive en artistas españoles como el primer Manolo Millares, aún en las Islas Canarias,
O en el caso de Latinoamérica, además de Argentina, Brasil y otros países, también en artistas como Estuardo Maldonado, un artista ya nonagenario, que vive en Quito y que en los años 60, ¿no es cierto?, que fue otro gran momento de, podríamos decir, de ancestralismo en el arte, va a realizar obras como la que se ve a la izquierda, Memoria de Formas, 1963, aunque realmente hizo varias en esta línea donde se aprecia perfectamente ese impacto que tuvo Torres García, inclusive mucho después de su muerte, en la producción de artistas del continente. En otro lineamiento diferente, pero también dentro de esta idea de lo geométrico, vamos a tener al guatemalteco, aunque activo en México, Carlos Mérida, indudablemente uno de los grandes artistas amerindios del continente, y siempre con un carácter muy innovador y con un estilo personal muy reconocible. Desde el punto de vista de lo escultórico, también vamos a tener propuestas innovadoras. Y pongo el caso de dos colombianos, dos escultores colombianos, Edgar Negret o Eduardo Ramírez Villamizar, sobre todo el caso de Ramírez Villamizar a partir de los años 70 y de algunos viajes que realiza fundamentalmente a conjuntos arqueológicos del Perú y especialmente Machu Picchu, sobre lo cual va a realizar varias obras también a manera de homenaje, como habíamos visto en el caso de Joseph Albers respecto de Mitra o respecto de Monte Albán. Y en el caso de Negreto, otro tanto lo mismo, trabajando con metal, los tornillos, el ensamblaje metálico, pero también, ¿no es cierto?, tomando como referencia a su manera y de una manera muy creativa, muy contemporánea, el tema de los tejidos precolombinos, pero como digo, pues reinterpretado con otros materiales y dejando su sello propio. Y entrando directamente en lo que sería la obra de Rufino Tamayo, que va a tener una gran significación, quizás el artista mexicano más importante a partir de mediados de siglo, una de las grandes figuras de lo que será, ¿no es cierto?, el inicio de la reacción contra casi la, entre comillas, dictadura de la Escuela Mexicana de Pintura y de los muralistas, aquello de David Alfaro Siqueiros, que en los años 40 había publicado No hay más ruta que la nuestra, como diciendo que solamente el arte social y el arte, ¿no es cierto?, proveniente de las ideas que ellos aplicaban a los murales debía de imponerse. En el caso de Rufino Tamayo va a ser uno de los iniciadores digamos, de esa reacción contra el muralismo mexicano, aunque también, ¿no es cierto?, en su momento hizo murales, pero con otro tipo de connotaciones, es decir, con una presencia de lo plástico, digamos, más evidente y no tanto del mensaje social. Y donde fundamentalmente el color va a desarrollar un papel fundamental que además va a ser uno de los ejes que va a marcar, como podrá verse en la exposición del Museo Rally, uno de las, seguramente la línea más importante, el tema del colorido dentro de lo que es la producción del arte contemporáneo en Oaxaca. El caso de Rufino Tamayo, a partir de 1920 había trabajado en el Museo Nacional de Arqueología, es decir, que ya tiene un contacto previo muy importante con las piezas de arte precolombino, a lo que va a sumar unos viajes a Nueva York que le van a dar, digamos, el sesgo de la modernidad, y digamos, con todas estas influencias cruzadas va a ir decidiendo también su estilo. Pero un estilo donde combina muchas veces esa estética precolombina del color con elementos de la vida contemporánea. Creo que un cuadro muy significativo de esto que estoy comentando es este que se titula Telefonitis, en 1957, es decir, una obra que aparece como si fuera una pintura precolombina, pero con un elemento tecnológico contemporáneo, que en cierta manera era un punto irónico, lo que fuera, respecto de su mujer y su gran musa, que fue Olga Tamayo, que aparece retratada
derecha, por el propio Tamayo, con además un elemento muy repetido en la producción de Tamayo, que es la sandía, que aparece en la parte de atrás, pero como digo, Rufino, que era una persona más bien seca, más bien callada, introspectiva, todo lo contrario de Olga, que era extrovertida. Entonces Rufino decía siempre de que Olga estaba, digamos, poseída por la telefonitis, ¿no? Como que estaba permanentemente hablando por teléfono, lo dice en alguna de sus memorias. Rufino Tamayo, él mismo se autorretrata como si fuera por supuesto, sus rasgos indígenas, pero se autorretrata como si fuera, ¿cierto?, una pintadera, una pintada precolombina, ¿no? Como puede verse a la izquierda, una obra ya de los años 60, poco después de un viaje que había realizado con Olga aquí a Andalucía. Estuvieron en el año 63, 64, no recuerdo exactamente bien, pero por ahí un poquito antes de este retrato, aquí en la Alhambra con el pintor Manuel Ángeles Ortiz, y hay de esa visita una de las típicas fotos vestidos de moros y demás que se hacían en los estudios fotográficos cercanos a la Alhambra. Y a la derecha, también, ¿no es cierto?, dentro de esta línea de lo contemporáneo, pero con una raigambre precolombina, la obra de la colección del Museo Rally, que está expuesta en la exposición, en el arte contemporáneo en Oaxaca, el personaje en rojo sobre fondo azul, que es 3 años después del autorretrato. Esta vertiente que podríamos llamar ancestralista de Rufino Tamayo va a tener numerosos seguidores en todo el continente, algunos directamente seguidores de Tamayo, pero otros pues desarrollando su propia línea. Indudablemente de los de mayor trayecto en este sentido es el peruano Fernando de Cislo, que ya desde los años 50 en adelante trabaja buena parte en gran medida su obra a partir de elementos coloristas tomados de las culturas precolombinas, del colorido de los textiles, del colorido de las cerámicas. Muchos de ellos son obras abstractas, es lo que se conocía también con el nombre de abstracción lírica o directamente de ancestralismo, pero como digo, pues muchísimos artistas, como el caso del guatemalteco Rodolfo Abularach, que aparece a la derecha, otro compatriota suyo, que es el Mar Rojas, del cual hay obras también en la colección del Museo Rally, forman parte de este repertorio. En el caso mexicano y en el caso de Oaxaca en concreto, Rodolfo Nieto, y ahí está la obra de 1964 expuesta también en la muestra del Museo Rally, una obra de la colección que está normalmente en la sede de Punta del Este, en Uruguay, que trabaja esa idea de la abstracción colorística, pero también de la inserción del signo, que venía también, como habíamos visto, desde Torres García, que había pasado también por los artistas de Estados Unidos y por varios del continente, el caso del ecuatoriano Osvaldo Viteri, el caso de su compatriota Enrique Tábara también, o de Estuardo Maldonado, y como digo, que es otra vertiente muy clara, y en el caso de Rodolfo Nieto, indudablemente marcada también por el colorido de Rufino Tamayo. Es decir, que Rufino Tamayo es realmente, y ellos lo consideraban, un poco el padre de la pintura contemporánea oaxaqueña, aunque también mexicana, ¿no? Una obra de mediados de los años 70 que aparece abajo, La razón del más fuerte, con la inserción, ¿no es cierto?, de un tigre atacando a un ave, es decir, el tema de la presencia también de lo mitológico, el tema de lo animalístico, que justamente va a ser o va a tener su máxima expresión en la obra de Francisco Toledo. Una obra también de mediados de los años 70, Tamazul, que es ese sapo marino que aparece en la obra de la izquierda, ¿no es cierto?, junto a otros insectos y otros animales, una obra que nos abre también la puerta a la que está expuesta, o una de las que está expuesta
en la muestra del Museo Rally, La mujer con alacranes, ya una litografía de mediados de los años 80, pero perfectamente representativa de lo que fue su trayectoria. Pero también encontramos en Francisco Toledo las referencias directas a los conjuntos arqueológicos, o el caso de Mitla, una fotografía a la izquierda, y esa obra también de mediados de los 80, que se llama Un antepasado de Juárez, inaugura Mitla, es donde aparece la figura del retrato del medallón de Benito Juárez con un cuerpo, y con esa representación contemporánea de los muros del conjunto de Mitla. Una figura, la de Benito Juárez, que fue eh, polémica, podríamos decir, en la obra de Francisco Toledo, ya que, digamos, lejos de homenajearlo de una manera permanente, como se hace, ¿no es cierto?, en la región, al hecho de ser huascaqueño también Benito Juárez, él ponía en cuestión, digamos, en alguna de las obras, no de una manera excesivamente virulenta, pero sí ponía en cuestionamiento el carácter de prócer de Benito Juárez, basándose fundamentalmente en el hecho de 1850, donde Benito Juárez había estado detrás de él, aparentemente del incendio y destrucción y matanzas en Juchitán de Zaragoza, que era la localidad natal, sería luego la localidad natal del propio Francisco Toledo. Aquí aparece justamente a la izquierda los dos maestros, es decir, Rufino Tamayo a la izquierda, Francisco Toledo con su melena y sus bigotes a la derecha, y un retrato de homenaje que le hace Francisco Toledo, quien consideraba a Tamayo su maestro, indudablemente quien había marcado todo el arte de Oaxaca, una obra de homenaje, como digo, una especie de retrato titulado Tamayo enjabonado, obra de 1992. Y termino el recorrido con dos obras del Museo Rally, que una de ellas expuesta habitualmente en la sede de Marbella, la de Mario Toral, La creación del mundo según el mito mapuche, un óleo de 1993 que habla también de lo precolombino, habla de lo indígena, habla del signo, habla del mito, y lo mismo respecto de su compatriota, ambos chilenos, lógicamente, Roberto Mata, y varias de sus litografías de la serie Verbo América, que se expuso hará cosa de 2 o 3 años allí en el museo y que tuve ocasión de ver, y que justamente tomé la fotografía por esa presencia de lo precolombino. Ahora bien, lógicamente muy en la línea iconográfica de Mata. Bien, con esto termino esta charla, esta intervención. Quiero de nuevo agradecer a Silvia Sánchez y a Rosa Ruiz la invitación, y desear muchísimo éxito en la exposición, que realmente merece la pena. Invito a todos los que escuchen esta charla y que tengan la ocasión de pasar por Marbella a que vayan a verla, porque es una ocasión casi única de poder concretar o poder ver en nuestra zona algo de esa calidad. Muchísimas gracias.